La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bien, pues buenas noches. Como habíamos anunciado la semana pasada, vamos a hablar un poco sobre los métodos de evangelismo, ¿verdad? Y quería presentarle 4. Hay muchos más de 4, pero esos son los más comunes para nosotros en nuestras iglesias. Esta noche quiero hablar sobre el camino romano. Se llama el camino romano porque son versículos todos sacados de la carta de Romanos, ¿verdad? Y tiene diferentes pasos. Déjenme decir que a manera de introducción, uno de los grandes problemas que hay cuando evangelizamos, la gente se aprende estos métodos y van por la calle por ahí y de momento hacen una pregunta a la persona y la persona se asusta, resiste o rechaza de inmediato porque no lo esperaba, ¿verdad? No lo esperaba. Por ejemplo, en evangelismo explosivo que le hacemos la pregunta: si usted se muriera hoy, ¿cómo usted sabe si va a entrar al cielo o no? Pues esas son cosas que la gente no está lista para ellos, no estaba pensando en eso, ¿verdad? Y cuando tratamos algo así en frío, sin conocer la persona y la persona no sabe quién es usted es un desconocido, una persona extraña, a veces piensa que uno está loco, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que no es la mejor manera de hacer el evangelismo, pero así es que la gente lo hace y por eso hay mucha frustración. Antes que usemos estos métodos con las personas, antes que hagamos estas preguntas, por lo menos dése a conocer, tenga una conversación, tenga un intercambio, preparen el terreno, desarrolle algún tipo de confianza, ¿verdad? Y a veces eso toma un tiempo. Que usted vea que la persona está abierta a tener un diálogo con usted. Si la persona está abierta a tener un diálogo con usted, pues ahora usted puede conversar. Lo otro que tiene que pensar es, porque tengamos ya la confianza de conversar, no significa que es el momento para hablar de este tema espiritual. Usted tiene como que medir y discernir si la persona está abierta a, ¿verdad? Por ejemplo, si le hace preguntas de la Biblia, de Jesús, de la vida espiritual, te abrió la puerta y por ahí tú puedes entrar. Así que hay gente que se ha desarrollado una habilidad de hablar con las personas, ganárselas y como que introducir estos temas, ¿verdad? Porque no sencillamente diciéndole, tú eres salvo o tú estás perdido. No. Sino, de alguna manera en la conversación van llevando a la persona al área espiritual, ¿verdad? Uno le puede preguntar a la persona después de un tiempo, ¿qué tú haces? Pues trabajo en tal sitio, muy bien. ¿Tienes familia? Sí. ¿Okay? Y si en esas conversaciones la persona habla y dice, gracias a Dios que esto, lo otro, tú dices, ¿usted cree en Dios? No, es un refrán nada más. ¿Está bien? Pero ya se abrió la oportunidad. La persona le tiene que dar el la. ¿Verdad? Por supuesto, hay gente que dice, espérate, pero si estoy dirigido por el Espíritu Santo, ¿por qué no le puedo hablar del Señor? Punto. Si el Señor te puso que le hablaras a la persona, pues tú le vas a obedecer al Espíritu Santo. Pero por lo general, cuando hablamos de nosotros tomar una iniciativa de evangelismo, vamos a hablar a la gente. Gánatela. Desarrolla una conversación. Más allá de ganarte una conversación, desarrolla una relación con la persona. De ahí es importante tener amistad, ¿verdad? Y luego, un martes más adelante, les vamos a hablar más en detalle cómo es ese proceso de cómo evangelizar a la gente, ganándotelo, desarrollando una relación, desarrollando una amistad, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿verdad? No presentarle estas cosas así de momento hasta que no estén listos. Tómate un café con la persona, vete a almorzar. Eso es lo que nos referimos a desarrollar una relación. Porque si la persona te dice, no puedo, no quiero hablar, no quiero saber de ti, las puertas están cerradas. Si la persona te da el tiempo para compartir contigo, tomarse un café, almorzar contigo, las puertas están abiertas. Gánatelo. Entonces es cuestión de discernir ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si el Señor te dice, habla a la gente de Jesucristo, tú vete y hable, obedece al Señor. ¿Está bien? Pero la mayoría de las veces no es tan directo la cosa, ¿verdad? Nos toca a nosotros ser testigos y llevar la palabra. La cosa es cómo lo hacemos.
especialmente en el siglo XXI. ¿Saben? Así que una de las maneras que tenemos es el método romano. Y el método romano, como les mencioné la otra semana, fue desarrollado hace muchos años atrás. Es una serie de versículos de la Carta a los Romanos. Diferentes personas añaden un versículo, otro versículo de distintos capítulos de Romanos. No hay problema. Usted puede conseguir esto, sencillamente se mete en la búsqueda en Google y usted lo puede poner en español, el camino romano, y le va a salir. Y van a ver diferentes páginas, van a encontrar diferentes explicaciones, van a encontrar diferentes pasos. Pero usted puede leer y entender bien este método. Yo le voy a hacer una presentación breve. Usted puede imprimir las páginas que usted encontró en su búsqueda y las tiene con usted. Y mi sugerencia es que haga como una carpeta de los diferentes métodos de evangelismo. Por ejemplo, si la semana que viene tocamos las 4 leyes espirituales, ustedes pueden buscar las 4 leyes espirituales. Búsquenlo en español. Si usted es bilingüe y lo prefiere aprenderlo en inglés, es sencillo. The 4 Spiritual Laws. Hace la búsqueda en inglés y le apareció. En inglés, el camino romano es The Roman Way. That's it. Y le apareció. Si le quiere evangelizar una persona de habla inglés, una persona de español, las cosas están accesibles, ¿verdad? Pero yo necesito explicarle el proceso y contestar sus preguntas. Algunos de ustedes ya conocen el método, ¿verdad? Así que estamos diciendo que ya la persona nos conoce, usted la conoce, hay una conversación, hay confianza, usted la midió, estamos llevando la conversación al área espiritual y en algún momento hay que hablarle de las cosas del Señor, ¿verdad que sí? Esta es una manera de hacerlo. La razón que se llama el camino romano para llegar a Dios es que la intención aquí es que mucha gente cree en Dios. La gente no cristiana, que no viene a la iglesia, cree en Dios. Pero es como Pablo con los atenienses, ¿verdad? El Dios desconocido. Ellos no saben mucho de Dios. Ellos se creen que lo conocen. La cosa es, ¿a usted le interesa conocer a Dios? Sí. Lo que pasa es que no sé cómo. Bueno, pues mire. Y entonces, con Biblia en mano, porque así es que funciona usted va a buscar los versículos y le ayuda a la persona a buscar los versículos, que ellos lo lean. Ese es otro error que cometemos, ¿verdad? Empezamos a citarle, no, porque en el Apocalipsis dice. No, lo que queremos es que ellos vean en la Biblia qué dice la Biblia de cómo conocer a Dios. Y claro, va a ser a través de Jesús. Pero eso es lo que usted sabe y eso es lo que usted va a hacer, llevar a la persona a Jesús a través del camino romano. Como están viendo, estas cosas hay que hacerlas con calma. A veces, en un almuerzo o un café, usted toca el primer punto o los primeros 2. Y después una segunda vez que va al 3 y después va al 4. Lo va llevando, lo va guiando, ¿verdad? No siempre las conversiones son en 5 minutos. A veces sí, pero la mayoría de las veces no es así. Usted tiene que, ¿verdad? Oye, eso está interesante, quiero seguir hablando de esto. Nos reunimos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Sí, y tú vienes. Ya pasaste el punto 1, vamos al 2. La semana pasada nos quedamos aquí, ahora te quiero explicar esto. Con Biblia en mano. ¿Por qué Biblia en mano? La gente que no es cristiana, aunque no quiere ir a la iglesia, reconocen la Biblia. Saben que es la palabra de Dios. Saben que este es un libro sagrado. Pueden decir que no tiene credibilidad, bla, 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 bla. Pero a ellos les interesa. Lo que pasa es que no la entienden. Y usted es su guía. Por más que digan, ¿verdad? Ese libro es viejo, es antiguo, yo no creo. Usted tiene dudas de la Biblia. Sí, pero ¿sabe usted lo que dice aquí? No. Y entonces, ¿cómo va a juzgar o decidir que no tiene credibilidad si no? Déjeme explicarle. Se la tienes que virar. Que cuando la persona tenga resistencia, tú vas a buscar la manera que se interese. Ese es tu trabajo. ¿Verdad? All right. El método romano empieza con Romanos 3:23. Vamos a buscar Romanos 3:23.
¿Qué dice Romanos 3:23? Alguien que lo lea, por favor. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. La gente habla del pecado para condenar a la gente, para mandarlos al infierno, ese tipo de cosas. En este método, en esta estrategia, no usamos el pecado así. Estamos tratando de explicarle a la persona cuál es el problema que tiene la humanidad. ¿Cuál es el problema que tiene esa persona? ¿Verdad? Déjeme explicarle algo del pecado, porque hay dos maneras distintas de hablar del pecado y usted tiene que saber eso, ¿verdad? El pecado puede ser conducta o puede ser una condición o un estado. Vamos a definir esas dos cosas. Por lo general, la gente entiende el pecado como conducta. Hiciste algo malo, tan malo que te mereces el infierno. Es un salto bastante radical, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente rechaza ese mensaje. Dice, pero espérate, cometí un error, ¿cómo que voy para el infierno? Como que no tiene lógica, ¿verdad? All right. So, por eso es que a veces tienen a los cristianos de extremistas, ¿verdad? Y ciertamente en la Biblia el pecado es desobediencia, es rebelión, sí es conducta contra Dios, ¿verdad que sí? Cuando tú haces algo, lo haces mal, ¿verdad que sí? Ahora, ciertamente eso es pecado, pero aquí en Romanos 3:23 no están hablando de eso, están hablando de esto. All right. Vamos a hablar un poquito aquí. All right. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la clave, destituidos de la gloria de Dios. Estas personas no están en la presencia de Dios. La real condición del ser humano es que están separados de Dios. Como ustedes se acuerdan, en Edén, Adán y Eva se comieron su manzana, conducta, actuaron, hicieron unas cositas indebidas, y la consecuencia fue que los expulsaron, pusieron unos ángeles que ellos no podían entrar delante de la presencia de Dios. Ese es el estado del ser humano de allá para acá. Lo que le estamos diciendo, en resumen, mira, lo que pasa es que lo que tú no conoces es que estamos en esta situación porque estamos separados de Dios. La gente anhela conocer al Dios desconocido. La gente quiere conocer a Dios, pero no sabe cómo y no pueden. Y entonces más adelante les vamos a explicar cómo conocer a Dios a través de Jesús. Pero ellos tienen que entender, ¿y por qué yo soy un pecador? Esa es la pregunta que tienen todos ellos. ¿Por qué los cristianos son tan críticos y se pasan condenando a la gente diciendo como un pecador si yo no hice nada? Ellos están hablando en términos de conducta, pero usted y yo estamos hablando de condición. Este es el resultado del problema que hubo al principio. ¿Bien? Y por eso tenemos las situaciones que tenemos hoy en día, por estar separados, estar destituidos de la gloria de Dios, como lo explica Pablo aquí en Romanos. Entonces no tenemos vida eterna. Sí. Y ahí que viene que las personas que no son cristianos que dicen, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no, o sea, no han pecado por conducta, pero sí están en una condición, la condición en que están separados del Señor. Ok, o sea, ahora les voy a, cuando oramos por la gente para salvación, la Biblia dice que hay que pedir perdón y hay que arrepentirse. La gente dice, ¿pero por qué? Si yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo. Well, te voy a decir por qué tienes que pedir perdón. Porque tú vives separado de Dios. Y hay que decir, Señor, yo he vivido todos estos años fuera de tu presencia, no haciendo tu voluntad. Perdóname, porque yo no sabía. Yo quiero andar contigo, yo quiero invitar a Jesús en mi vida. ¿Ven la diferencia? De tratar de salvar a alguien con esto y tratar de salvar a alguien con esto. Y lo que tenemos en la cultura es esto. Y lo que ellos rechazan es que le hablemos aquí. Pero si tú lo hablas aquí, ¿verdad? Y más adelante,
La gente va a preguntar, pero ¿por qué Jesús es el único camino? Porque murió por ti. Para que ya no estuviéramos separados, para que ahora ¿ve? Eso te abre la puerta a la conversación. O sea que debemos hablarle primero para que ellos sepan en qué condiciones que están. Si ellos entienden, ellos van a aceptar. Porque les va a hacer sentido. Usted no está tratando de condenarlo ni mandarlo para el infierno. Usted está tratando de salvarlo y rescatarlo. Esa misma palabra lo va a convencer también. Sí. ¿Verdad? Esto es un buen método si usted lo entiende y sabe usarlo. Lo que estoy diciendo es que mucha gente, como no tienen la orientación y no tienen la explicación, no saben usarlo. Tú eres un pecador y te vas a quemar en el infierno. ¿Quién va a ir a la iglesia? ¿Quién va a ir a Cristo si me hablas así? Es una contradicción, porque si decimos que Dios es amor, yo no sé, tú lo que haces es insultarme a mí todos los días. Tú me mandas para el infierno. ¿Qué clase de Dios amor es ese? ¿Ves? Esto es real. Esto es real. Pero empezamos por aquí. Y entonces la persona va a decir, en algún momento, güey, y todos los errores que yo cometí, ¿qué pasó con eso? Jesús derramó su sangre y te perdonó todos tus pecados. Ahora estamos hablando de conducta. Todas esas cosas, el Señor te las perdona, porque Dios es amor. De verdad, yo no puedo creer eso. Un amor tan grande como ese. Sí, perdonó los míos y va a perdonar los tuyos. Ahora pasamos de aquí a acá. Pero la misma persona te va a hacer la pregunta. O sea que debemos primero ver la condición en que está la persona para entonces poderla ayudar y llevarle la palabra correcta. Sí. Y hay que ser paciente en la conversación. Según tú veas que la persona va llegando, tú la vas llevando. Tú eres un guía. Tú lo que tienes que saberlo, 4 puntos. Este es el número 1. Pastor, y si el Espíritu Santo te escoge en un momento, así como en el trabajo así, te dice, mira, necesito que vayas a hablar con una persona. Tú vas y le hablas a la persona. A mí me pasó hoy. ¿Ya? Yo estuve hablando, leyendo temprano en la mañana el plan. Tengo un compañero que siempre hablamos de Jesucristo, siempre hablamos de eso porque él también es cristiano. Y de repente estoy en una esquina, escucho una compañera de trabajo hablando y empezamos una conversación. Y en la conversación salió el tema del matrimonio, había una casada, la otra tenía novio. Y yo le dije, yo tengo 23 años de casado con mi esposa. Y hablé de matrimonio, hablé cómo era mi esposa, le enseñé la foto, la encontró bellísima. Y de repente me fui, el Espíritu Santo me dijo, vuelve otra vez. Y le digo, te voy a decir una cosa, lo más importante en tu matrimonio, en un matrimonio, es que tengas a Dios primero, en primer lugar. Y que pongas a Dios en primer lugar. Ella, vi la reacción de ella que me contestó, oye, eso es cierto. Yo no voy a la iglesia mucho, pero sí entiendo de que sí, Dios tiene que estar en primer lugar. Y ese fue el comienzo de una conversación con ella, donde yo salí hablando de Jesucristo. Muy bien, perfecto, gloria a Dios. Eso es sembrar, que vamos a cosechar. Es sembrar, pero con calma. ¿Verdad? La gente está muy impulsiva y están obsesionados con, se tiene que convertir ahora, porque Dios me dijo que le hablara. Well, le estás hablando, llévalo y guíalo. ¿Está bien? Les digo que hay 4 pasos aquí, pero en este primero, si usted ve que la persona está lista y el Señor te dice, dile, ¿tú quisieras conocer a Jesucristo? Sí, esas cosas pasan. ¿Y qué pasa con los próximos 3 pasos? Los recién convertidos quieren entender el Evangelio. Tienen 20,000 preguntas. Entonces tú vas, después que se convierte, tú le explicas el paso 2, el paso 3. Y ahora es que entiendo. Pero si el corazón está listo, haz la invitación. Que esto es clave en todos estos métodos. ¿De qué vale que tú vayas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4? Si no lo invitas a las personas a aceptar a Jesús. Tiene que haber una decisión. Pero esa decisión es cuando la persona está lista.
a veces la queremos atragantar, ¿no? Si tú no aceptas a Jesús, te vas a perder por la eternidad. La persona no está lista, sí. No puede estar lista. ¿Está bien? So, no hagamos que la gente nos resista o pelee con nosotros. Hay que tener tacto, hay que tener sabiduría. Sí. La reacción de ella, no se da cuenta cuando ella en sí te pone atención. Sí. No te pone atención. Pero ella tenía una atención que todo lo que yo le decía, eso tiene sentido. Sí. Cuando usted vea que la persona está poniendo atención, usted va a sentir que el espíritu fluye. Esa palabra fluye y eso va a ir así. Eso mismo. Eso va a ir así, ¿está bien? Porque el espíritu está obrando. ¿Se acuerdan lo que le hablé la semana pasada? Que somos colaboradores y Dios Padre está obrando, el Espíritu está obrando, Jesús. Es un equipo. Usted está hablando, pero la Trinidad está en acción. Una vez la persona esté receptiva, eso fluye. Por eso le digo, en un momento dado usted va a saber qué tiene que hacer. ¿Está bien? Y si yo supiese cuándo es ese momento, se lo explicaría y vendería muchos libros. Pero eso es por el Espíritu. Y cuando tú estés en esa situación, el Espíritu te va a mostrar cuándo, qué es lo que tienes que hablar y cómo y cuándo. Por eso hay que orar, ponerse en las manos del Señor y hablar, testificar. Vamos al paso 2. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sí, Romanos 6, versículo 23. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. ¿Verdad que sí? No, noten que no están hablando del infierno, pero la muerte. Pero Dios da vida. Si en el paso 1 hablamos del problema, aquí estamos hablando de las consecuencias. Y muchas veces la persona dice, espérate, pero si yo estoy separado de Dios, ¿cómo me va a ir bien? Exactamente, no te va a ir bien. ¿Está bien? Y tú puedes empezar a explicarle sobre la muerte espiritual y las consecuencias. O sea, que no puedes hablar con Dios y no lo conoces y estás buscando dirección y Dios no aparece en tu vida. Y es que te tienes que reconciliar con Dios. Puedes hablar de la muerte física. Adán y Eva murieron, ¿verdad?, por estar separados de Dios. Puedes hablar de las enfermedades, de la degeneración física. Por eso tenemos tantas enfermedades en el planeta. El origen fue el pecado, como ustedes bien saben. El tema puede ser, ¿verdad?, de la miseria presente. Tantos problemas, tantas complicaciones. Exacto, eso es lo que pasa con el pecado, que trae todos estos problemas, ¿verdad? Y entonces finalmente pueden hablar, si en algún momento, porque si la persona pregunta, dice, oye, ¿y eso que los cristianos hablan del infierno? Pues mira, eso significa la muerte eterna, que eso es una de las consecuencias. Oh. O sea que si yo no acepto a Jesús, esa es una de las consecuencias si tú rechazas a Jesús. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Tú sabes? Si tú sabes, ahí ese es el momento para la pregunta. Si la persona empieza a preguntar, no los mandes para el infierno tú. Cuando ellos empiecen a preguntar, tú tocas el tema. Cualquiera de esos temas, la persona puede hacer preguntas, hacer comentarios. ¿Y qué de esto? ¿Y qué de lo otro? Y tú le vas hablando. Como pueden ver, uno de los grandes problemas que tenemos con el evangelismo personal es que la gente siempre me dice, pastor, es que yo no sé hacerlo. Yo no sé hablarle a otra persona. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Vamos a enseñarle 4 modelos y cómo hablarle los 4 modelos a las personas. Y tratar de aclarar todas esas lagunas que existen por ahí. Pero francamente no hay que tener ningún temor. Es saber hablar. Aquí no es otra cosa, ¿verdad? Saber hablar. Y yo creo que todos podemos hablarle a otro ser humano. El Espíritu Santo te da el palabra. A mí lo hizo hoy. Sí. Porque yo le hablé cosas bonitas a ella que yo mismo me quedaba impresionado. Después yo decía, eso fue el Espíritu Santo porque yo no hablo así. Sí. De verdad. Sí, eso pasa. Eso pasa. Si nos ponemos en las manos del Señor, nos va a usar.
¿verdad? Now, notaron que cuando hicimos el punto 1, estuvimos hablando del pasado. El problema viene de acá, el pasado. Pero aquí ya hemos traído a la persona al presente. Esto nos pasó, estamos separados de Dios y por eso es que ahora mismo vivimos las dificultades que vivimos. La persona puede ponerse filosófica y hablar de la vida, hablar del mundo, hablar de la política. ¿Usted me entendió? Cuando hablen de la política, no se enrede con Trump o con nada de esas cosas. Lo que están tratando de descifrar es el problema que existe. Y el pecado no tiene partido. O sea, los republicanos, los demócratas, los socialistas, los comunistas, todos son pecadores. Todos son pecadores. Y esto es importante. Una de las fallas que tenemos en el evangelismo es que la gente prefiere promover su partido político a Jesús. Y eso es lástima, es lamentable. ¿Ven? No se me enrede con, yo soy de los de este partido, o yo soy de aquel. No, tú tienes que ser de Jesús. Y toda esa gente son pecadores. Todos. Porque si no tienen a Jesucristo, son pecadores, están separados de Dios. Dice, todos están distribuidos a la gloria de Dios, todos. Los azules, los rojos, los verdes, todo el mundo, todo lo que tú quieras. ¿Alright? Ok. No te dejes arrastrar para el punto partidista de una persona. Ven acá, ¿y tú eres demócrata? Sí, qué bueno. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Vengo a hablarte de Jesús. No te dejes desviar de tu tema. ¿Está bien? Y tienes que tener el arte para regresar a la conversación aquí. No te pongas a pelear. No, yo soy republicano. No te pongas a pelear. Ese no es tu tema. No es tu tema. Si caes en eso, el diablo te descarriló. Y perdemos la oportunidad de hablar de eso. ¿Seguro? Nos desenfocamos. Sí, vas a perder, tú no lo vas a creer, pero vas a perder tu testimonio, tu credibilidad. No lo hagas. Porque la gente va a decir, si este es otro político igual que yo. Una vez tú caigas en esa trampa, la perdiste. La perdiste. Tú te crees que te la vas a ganar, pero no te la vas a ganar. Te van a ver como un político. No llegues ahí. Right. Preguntas, comentarios de 623. Esas son las consecuencias. Y yo creo que todos somos expertos en las consecuencias porque las hemos vivido. Si usted me dice a mí, pastor, yo no sé hablar de eso, yo no sé qué decirle. Porque la vida es difícil. Usted es un experto en las dificultades de la vida. La persona va a decir, mira, esta me entiende. Yo pasé por esto, pero ella también. ¿Usted entendió? Haga el puente. Paso 3. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee? Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué estamos hablando ahora aquí? La condición, las consecuencias y ahora es la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué dice eso ahí? Cristo murió por nosotros, Jesús es la solución. Pues la persona te va a decir, wow, estoy separada de Dios. Con razón mi vida es miserable. Yo no sabía eso, ahora entiendo. Espérate, ¿y cómo yo salgo de este problema? Míralo aquí. Déjame enseñarte aquí. ¿Sí? Dios nos ama y Dios no quiere que te quedes ahí. Esta es tu solución a tu problema. Y esta es la solución de todo el mundo. Eso fue lo que yo encontré. Tu testimonio personal. Yo estaba en las mismas que tú, me pasó esto, yo conocí a Jesús. A la persona te va a escuchar. Comparte tu experiencia. Eso es lo que demuestra que tú sabes de lo que estás hablando. Porque lo viviste, lo pasaste.
Eso es lo que te da credibilidad. ¿Está bien? La persona te puede preguntar, pues tú no eres perfecta. No, si Jesús no me hizo perfecto. Jesús lo que hizo fue perdonarme, amarme, fortalecerme, guiarme. Eres mi ayuda. Tú le puedes hablar de 40 temas, ¿verdad? Porque esa es una de las ideas que la gente tiene, una idea mal concebida, que tienen que ser perfectos, ¿verdad? En el sentido de no errores. Yo tengo muchos problemas y yo no puedo ir a la iglesia ahora mismo, tengo que trabajar en muchas cosas antes de ir a la iglesia. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso dice aquí que Él murió por ti. Tienes que aprender a tocar ese tema. Y si la persona dice, ¿y de esto? Tienes que aprender a contestarle esas interrogantes. Que no puede ser difícil porque si tú eres salvo y tú eres convertido, tú pasaste por ahí. Yo me acuerdo de las 20,000 preguntas que yo tuve para aceptar a Jesús y convertirme, y cuando me convertí, yo me acuerdo. ¿Está bien? Y lo único que ellos van a hacer es hacerte las mismas preguntas a ti. Espérate, y eso es así de fácil, aceptar a Jesús ya está, así de fácil. ¿Y por qué es eso? Porque Dios quiso que fuera así. Por eso envió a su Hijo a Jesús. Ahora que yo entiendo a Jesús, que Dios lo envió para rescatarnos. Exactamente. Y si tú lo aceptas, te salvaste, muchacho. ¿Okay? Hay una razón de todo esto y su trabajo es explicársela a la gente. Es una manera que lo puedan digerir, ¿verdad? Y lo puedan entender y lo puedan aceptar. Dios mostró su amor. Eso puede crear un montón de problemas. Hay gente que en sus mentes no creen que Dios los ama a ellos. Hay gente que no puede concebir que Dios los va a perdonar a ellos. Tú no me conoces a mí. Yo creo que yo voy para el infierno. Su trabajo es demostrarle que el amor de Dios perdona todos sus pecados, todas sus faltas. Hay que hablar de la gracia. Y no en términos confundidos teológicos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. El no creyente va a decir, ¿what? ¿Qué es eso, man? ¿Está bien? Dile, mira, yo sé lo que te pasa porque a mí me pasaba. Yo no podía creer que Dios me fuera a perdonar a mí. Pero cuando yo acepté a Jesús, yo sentí el perdón de Dios. Yo sentí el amor de Dios. Es una cosa maravillosa. Pero así de gratis. Así de gratis. Por eso es que se llama la gracia de Dios, por misericordia, porque a Dios le plació. Tienes que explicárselo, no darle definiciones teológicas, porque ellos no entienden. Ellos no entienden. ¿Verdad? Que Él murió por nosotros. Hay gente que se pone a hacer preguntas. Ven acá, ¿cómo es eso? Que Él murió por mí. Y tú tienes que explicarle, no solamente murió por ti, murió por todos nosotros. Él, que no tenía pecado alguno, que no había razón para que muriera en la cruz, decidió coger tu pecado y el mío y morir por ti y por mí. Por eso es que Dios nos perdona. Si tú aceptas a Jesús, Dios te reconoce y te acepta. Wow, yo no sabía eso. Sí, y por eso es importante que tú aceptes a Jesús, que lo confieses, ¿verdad? Que es la palabra que nosotros usamos. All right. ¿Alguna pregunta sobre el punto 3? Muy bien. Vamos adelante al punto 4. Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Quién lo lee? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. All right. Todos conocemos este pasaje, estos versículos. ¿Qué es esto? El momento de la decisión. La transición del punto 3 al 4 es, ok, ya tú conoces que estamos separados de Dios, tú conoces las consecuencias y tú sabes la salida, la solución a tu problema. ¿Te gustaría aceptar a Jesús?
Sí, ¿qué tengo que hacer? Pues lo tienes que decir con tu boca y lo tienes que creer con tu corazón. Aquí está. Y usted tiene que guiar a la persona en una oración, ¿pero? Esa es la aceptación entonces. Sí. Usted tiene que guiarlo en una oración, ¿verdad? Porque la persona no sabe. Cierra los ojos, le levantas la manito y tú le dices, repite lo que yo te estoy diciendo. Y guíelo. Más adelante vamos a hablar de la oración de salvación. No hay una manera de hacerlo. La Biblia no te explica así, ¿verdad? Pero vamos a explicar más o menos lo que debes descubrir, ¿verdad? Son 2 o 3 cositas sencillas. Y en ese momento también el Espíritu Santo te dirige y te da palabra. A mí me impresiona mucho que a veces el Espíritu me lleva a unas oraciones más complejas con ciertas personas y con otras personas bien sencillas. Porque el Señor conoce a cada persona y conoce la situación de cada persona. ¿Ven? Y es mejor que usted confíe en el Señor porque usted no conoce lo que le pasa en la vida de esa persona. A veces la persona nos dice, yo no tengo ningún problema. Y usted se va a sorprender cuando usted se entere. ¿Está bien? A veces la persona está oprimida. A veces la persona está en unas cosas que no debe estar. Esas cosas usted no lo sabe. El Espíritu te va a dar un sentir. Y mi sugerencia es que te dejes dirigir. La oración es sencilla, pero según el Señor te dé, tú ministras. Por eso es casi imposible yo decirle a ustedes cómo orar y por qué deben orar. Porque en ese momento el Señor te va a dar palabra. Pero te puedo dar unas directrices generales. ¿Está bien? Hasta aquí, preguntas, inquietudes. Pude percatarme que estos 4 versículos se utilizan también en el evangelismo Explosivo, sí. Ustedes van a ver que en muchos de estos métodos se repiten unos mismos versículos. Lo que pasa es que la intención del método es distinta. Ven cómo llevamos la persona, empezamos con Dios y terminamos con Jesús. En otros métodos las preocupaciones son otras cosas. Y según usted hable con la persona, si yo hablo con la persona y la persona Dios para aquí, Dios para allá, nunca me menciona Jesús, Dios y Dios. Este es el método que yo uso. Porque el puente es Dios. Tú me estás hablando de Dios, no sabiendo quién es Dios. Vamos a hablar de Dios. Porque tengo que llevarlo de Dios a Jesús. Así es que yo sé cuál método voy a usar. Y así cada método tiene su estrategia. Y cuando usted escucha a la persona hablando, dice, no, a este le voy a aplicar este método. Lo que necesita es esto. ¿Bien? Lo vamos a ir aprendiendo. Y es cuestión de que usted me los practique. Yo sé que usted va a decir, Dios mío, todo lo que el pastor habló aquí, yo no me voy a acordar de todas esas cosas. No, si lo que te tienes que acordar es de los 4 puntos. Llévalo del 1 al 2 al 3. Llévalo de paso en paso. Y yo te aseguro que el Señor te va llevando y te va a dar palabras. Y te van a salir cosas y tú vas a decir, wow, yo no sé de dónde me salieron todas esas palabras. Wow, yo sé de dónde. El Señor te dio palabras. Yo empecé hablando a ella de Dios. Uh-huh. Tienes que poner a Dios en primer lugar y terminé hablando de Jesucristo. Correcto. Pero van a ver cuando estudiemos los otros métodos, porque hay otros métodos. Quiero darles un ejemplo en la Biblia de este proceso, ¿verdad? No que hayan usado la carta de Romanos, porque no existía, pero los 4 pasos, ¿verdad? Estoy separado de Dios, las consecuencias, la solución y reconocer a Jesús. Van a ver esos 4 pasos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19.
significa ahora que usted empieza hablando de Dios y termina con Jesucristo. Y yo hice eso y yo no sabía nada de eso. Right. Yo soy nuevo en eso. Amén. All right. So, esta es la historia de Jesús y Zaqueo. Bien famosa, ¿verdad? Y vamos a ver estos 4 pasos. Voy a leer. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este hombre tiene interés. Aunque era rico, tenía posición social, tenía estatus, económicamente no le faltaba nada, era de la gente importante. Pero qué cosa, que cuando escucha que Jesús está por allí, él quiere conocer a Jesús. Porque aunque no lo ha verbalizado, aunque no lo ha dicho, él tiene una gran necesidad. No conoce a Jesús, está separado de Dios. Corrió al sicómoro para poderlo ver porque él quería verlo. Quería verlo. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, que la mucha gente, multitudes de gente que no son creyentes, no lo dicen, pero quisieran conocer a Dios. Parte del problema que ellos tienen es que lo quieren conocer a su manera. O quieren estudiar las religiones y la filosofía y llegar a su propia conclusión. Tienen 40 maneras de intentarlo. Zaqueo ya lo intentó de 20,000 maneras, nada le funcionó y dice, espérate, ahí viene Jesús, tal vez esto me funcione. Y así pasa con mucha gente. A mí me pasó, ¿no? Yo estoy seguro que a usted le pasó. Yo intenté de 40 maneras, nada me resultó. Y cuando me presentaron a Jesús, yo decía, no puede ser tan fácil. Nada es tan fácil, porque nada es gratis. Y el problema es que Jesús es gratis. ¿Verdad? Esto es lo único en la vida que es gratis. Es Jesús. La salvación es gratis. Hay gente que dice, nadie da nada de gratis. Es gratis. Es que no puede ser, o sea, son gente que a veces tienen posiciones muy altas en sus trabajos o académicamente son gente muy importante y se creen que no le puede venir a decir nada a nadie que sea así tan fácil. Ya, aquí tenemos otra persona importante, Nicodemo. Y Nicodemo dijo, bueno, esto no me funciona, yo tengo dinero, tengo posición, tengo reputación, tengo todo, y nada me funciona. A mí, ¿cuál es mi problema? So, él se fue a preguntarle a Jesús, escondida, para que nadie lo viera. ¿Eh? Es lo que les digo, aunque ellos no lo digan, están desesperados. El vacío que hay en las vidas, porque Dios no está presente en su vida, es tan grande. Lo que pasa es que ellos no lo quieren aceptar y no lo quieren reconocer. Su trabajo es hablarle con sabiduría, con tacto, para que puedan llegar y cruzar ese puente de la incredulidad, de la resistencia, y que entiendan que Jesús es la solución a su problema. Ellos no saben qué es lo que les pasa. Tu trabajo y el mío es explicárselo. Es lo que Jesús va a hacer aquí. All right. Miren el 4. Y corriendo adelante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Eso se llama desesperación. ¿Está bien? Eso se llama, igual que Nicodemo. Si tú tienes que ir a escondidas por las noches, de la vergüenza que te da, porque no quieres que nadie sepa, tú estás desesperadito. Tú estás desesperadito. 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. So, Jesús se da cuenta, le dice, tú estás desesperado, bro, tú estás trepaste ya que ven acá, que yo quiero hablar contigo. ¿Está bien? So, aquí tenemos a Zaqueo, que no sabe qué es lo que le está pasando. Vemos las consecuencias, su desesperación implica que hay unas consecuencias profundas en su vida. La gente dice, yo no sé qué me pasa a mí, me falta algo. ¿Qué será? Yo trato de buscar a Dios y no lo encuentro. Y Jesús le dice, vente que te voy a explicar.
Vente que te voy a decir cuál es la solución a tu problema. Yo te voy a explicar. Ese es tu trabajo y el mío. Hay muchos saqueos por ahí. Vamos a tomar un café que quiero hablar contigo. Te voy a explicar qué es lo que te pasa. No se lo puedes decir así porque la gente va a decir, ¿qué vas a explicar tú a mí? Usted sabe que en este planeta todo el mundo es sabio, todo el mundo es entendido. Tenga tacto. No, si lo que quieres conocer y hablar, compartir un ratito contigo. ¿Está bien? Ahí se puede decir que entra de nuevo el orgullo de la persona. Sí. Tal vez esa persona pues pueda ser una persona de una alta jerarquía y tal vez pues un cristiano pues, ¿cómo se llama? Académicamente no esté o socialmente no esté al nivel de ellos. Uh-huh. Y ellos pues pensarán, pero ¿cómo que no está al nivel mío me va a decir a mí si yo soy una persona letrada y correcto, no sé todo? Correcto. Es asunto no lucir presumido, ¿verdad? En esto. A veces creamos barreras, obstáculos en este proceso. Es conversar. ¿Está bien? Entonces, versículo 6. Entonces él descendió a prisa, no titubeó, ¿verdad? Y le recibió gozoso, ves que estaba abierto, estaba listo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré, se lo devuelvo cuadriplicado. No, ¿qué es lo que Zaqueo está tratando de hacer? Zaqueo está enfocando en su conducta. Noten lo que Jesús hace. 9. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús se puso a discutir: tú eres un pecador, Zaqueo. Zaqueo es el que está diciendo: yo soy un pecador, y si yo he robado, yo devuelvo. ¿Qué hizo Jesús? No entró a ese tema. Tú eres salvo. Tú me vienes donde mí, tú me recibes, tú eres salvo. No es discutir con la persona sobre ninguna de estas cosas. Cuéntame lo que tú hiciste. Yo te voy a decir si tú eres un pecador. No, hombre, no. El que perdona los pecados aquí es Jesús. No eres tú ni yo. Nosotros no nos interesa saber. Si la persona te dice: mira, te voy a contar, escúchale. Pero no te pongas tú a buscar. Es decir, la persona se abre. Es decir, la persona se abre. Y Jesús evitó esa discusión y le dijo: ya tú eres salvo, muchacho. Yo, ya. ¿Por qué? Porque me recibiste a mí. Se acabó el problema. 10. Porque Dios el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estabas perdido porque estabas separado de Dios y ahora te has reconciliado al aceptarme a mí. Ahora tú tienes lo que tú estabas buscando, por eso te trepaste en el árbol. Esa fue tu desesperación, esa es tu prisa, conocer a Dios. Ya lo conociste hoy. Y aquí yo estoy contigo. Ese es el proceso. Anyways, quería decirles con esto, yo usé esto para ilustrárselo a ustedes, pero muchas veces es bueno que ustedes sepan usar ciertas ilustraciones bíblicas. ¿Verdad? Me dice: mira, a ti lo que te pasa es como una persona que yo conozco en la Biblia, se llamaba Zaqueo. Y tú lo llevas aquí, y la persona lo va a leer y dice: oh, mira, ese soy yo. El Señor te puede llevar en cualquier sitio en la Biblia. Es un ejemplo, es una ilustración, es otra herramienta que tú puedes usar, además de los 4 puntos. Y dije: ¿cómo? Necesito un empujoncito. Aquí está. All right. Pregunta sobre el camino romano. ¿Dudas, inquietudes? ¿Les ayudó la charlita? Por lo menos saben un poquito más de la estrategia, ¿verdad? Una pregunta, pastor. Sí, hermano. ¿Estos 4 puntos se tienen que llevar en ese mismo orden o va a llegar un momento que puede ser que, hablando con la persona, el orden de este método se brinque o Se altera. back and forth? Yo solo estoy diciendo una secuencia, pero la persona te puede brincar del 1 al 3. Dice: no, yo entiendo eso. Yo te tengo preguntas con este. Y es
No le digas, espérese, tenemos que ir al punto 2. Es que eso trabaja según la situación que confrontamos. O Ya. sea, que una persona inmediatamente comienza a trabajar, ya sea del 1 al 2, del 3 al 4. Ya se dio un saqueo porque tiene un desespero encima. Sí, eso pasa. Usted tiene que ser flexible en eso. ¿Verdad? Y nuevamente, lo importante es la decisión. Si quiere venir a Jesús. No es importante ir por todos los puntos uno a uno. Notó que Jesús saltó y fue al otro lado. Sup. ¿Sí? Usted también tiene que... Pero eso viene con la práctica. Eso viene con la práctica. ¿Sí? A medida uno lo practica, a mí me pasó una experiencia en un avión. Iba al lado de una joven y yo la veía a ella así que se me pero muy linda ella. Pero a la hora que ya íbamos a arrancar, o sea que ya el avión tenía que alzar los oídos, le digo yo, tenga su mano, vamos a orar para que Dios. Le voy a decir cómo me llamo yo y usted me dice cómo se llama usted, porque por cualquier cosa usted grita mi nombre o yo grito el suyo. Ay, no, ella se asustó, pero fue como de broma y entonces me dijo, que Dios no guarde. Yo le digo, ¿usted conoce a Dios? Y por ahí me la fui llevando. Cuando me la sentí, llegando ya a mi país, estaba orando por salvación por ella. Sí. Oiga, y a veces las personas ya han hablado con otras personas y ya tienen la palabra sembrada. Y lo único que a usted le toca es la decisión. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? Sí. Porque usted va a notar que la persona lo que quiere es conocer a Jesús. No lo quiso hacer por alguna razón con la otra. Pero tú estás aquí y lo único que tienes que hacer, si te das cuenta, tú dices, ¿tú quieres conocer a Jesús? Sí. Déjame orar por ti. Pero mire la excusa que me da ella, dice que ella es modelo y que pues por eso siente que ella no puede ir a la iglesia y todo eso. Le digo, mira, a Dios no le importa, Él te va a ver como modelo, no te preocupes. Pero lo importante es que dobles tus rodillas y dile al Señor, allá donde el Señor te lleve, ayúdame en este día y preséntale todas tus inquietudes. Porque no le puedo decir, tienes que ir a tal iglesia, no, porque el Señor sabe dónde la iba a llevar. Ese punto que trae Ruth es cierto. Mucha gente lo que quiere saber es si aceptan a Jesús y tienen que dejar lo que están haciendo, su trabajo, su vocación. Vieron que Jesús no se metió en esa discusión. Preséntale a Jesús. Deja que el Espíritu Santo obre con ella. A alguna gente se le va a hacer difícil. ¿Se acuerda del joven rico? Cuando se enteró que era lo que tenía que hacer. Y todo lo que tenía que hacer, espérate, no. Eso pasa. El error que usted y yo no podemos cometer es que porque la persona aceptó a Jesús, ya es una persona espiritualmente madura, es un bebé espiritual, le falta mucho. Aunque sea una bebé, no se ponga a decirle, sí, el Señor te ama, vete y sigue bailando por ahí. Ahora viene el discipulado, necesitas venir a aprender, estás en tus pasos iniciales. No le digas cosas que no son a la persona, no le creas expectativas falsas. Hemos visto muchos artistas, muchas actrices, que eso es lo que han querido. Hay iglesias por ahí que tienen mucha gente famosa, rica y qué sé yo, y las dejan hacer todo lo que a ellos les place. ¿Verdad? No hay discipulado. Ame a la persona, preséntala a Jesús y deje que venga a la iglesia y que aprenda de Jesús. Nosotros no queremos discutir con la persona. Si usted no está de acuerdo con la profesión de la persona, resérveselo. No es el momento. Pues como a ti, no, pues yo no voy a ir a tu iglesia. Lo que usted quiere es que la persona venga a Jesús. No sea usted un obstáculo. Aunque sea cogiendo, que llegue a Jesús. Y deje que oremos por ella. Oremos por ella. Seamos jueces nosotros, que eso se lo dejemos a Dios. Hay mucha gente que usted se va a encontrar con gente que usted no está de acuerdo. Pero esto es por amor. Yo no pude creer que Dios me salvó a mí. A lo mejor yo no creo que Dios la va a salvar a ella, pero a mí no me toca. Jesús murió en la cruz por ella. Y a lo mejor baila 5 años más. Y llega el momento que el Señor le dice, está aquí. Yo he visto eso. Y he escuchado testimonios de personas que dicen, bueno, yo en un avión recibí al Señor, pero ahora entiendo lo que me dio. O sea, Dios tiene el momento, ya lo selló, ya van a llegar. Pero eso sí, no vamos a bailar en la iglesia.
¿Usted me entendió? Yo se la entrego a Jesús, pero eso está fuera de la iglesia. Por eso en la iglesia no vamos a fumar, no vamos a beber, no vamos a bailar. Esas cosas del mundo se quedan afuera. Yo sé que la gente está luchando con esas cosas, les va a tomar un tiempito entenderlo, le va a tomar un tiempo soltarlo. Hay que tener compasión y misericordia, pero nosotros no nos vamos a convertir a ellos. Ellos se van a convertir a la palabra y al evangelio. Pero eso toma tiempo. El crecimiento espiritual toma tiempo. ¿Muy bien? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.